Cuáles son los tópicos principales que vamos a tratar y la forma en que los vamos a abordar. Como este es un tema que trata de los derechos humanos en una población específica, yo he partido de algunos supuestos, de algunos criterios de partida. La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas es una versión de la Declaración General de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concretada en los marcos de una población específica. Es decir, si ustedes comparan los artículos de esta declaración, prácticamente van a haber una correspondencia casi exacta entre la Declaración y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la misma medida que existe una correspondencia en la Declaración Universal, la Declaración Americana y los diferentes documentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. A partir de este primer supuesto, los fundamentos éticos y filosóficos de los derechos humanos en su calidad de proyecto de dignificación son plenamente aplicables a la Declaración Universal. Por lo tanto, de lo que se trata es precisamente de entender, de comprender no esta declaración aislada, sino comprenderla en el contexto del sistema de derechos humanos. A partir de aquí es evidente una tensión. Los derechos humanos tienen una tensión entre muchas otras, y es su pretendida universalidad y su aplicación en condiciones culturales específicas. Los derechos humanos nacieron, como vamos a ver hoy, o como ustedes ya seguramente conocen, en el marco de una formación económico-social específica, en el marco de una cultura específica, en el marco de los intereses de una clase específica. Estoy hablando, por supuesto, de la formación económico-social capitalista, de la cultura occidental y de la clase burguesa, y esta visión de los derechos humanos es la que se ha impuesto desde su surgimiento por allá por el siglo XVII, prácticamente en todo el mundo conocido. Pero esa puede no ser la visión que tengan las culturas, las sociedades concretas en las cuales se aplican estos derechos, este sistema de derechos. Por eso existe, ¿no?, una tensión entre esta pretendida universalidad y su aplicación a realidades concretas. Un cuarto criterio es que acostumbramos a clasificar los derechos humanos en generaciones, independientemente de que esa clasificación no es hoy totalmente aceptada, pero nos puede servir como un punto de partida en la medida en que los derechos de primera generación son derechos predominantemente individuales, los de segunda generación son derechos que, si bien su disfrute es individual, pero se tiende a garantizarlo de manera colectiva. Y estamos hablando también de los derechos de tercera generación, que prácticamente tanto su disfrute como su realización, como su aseguramiento, son impensables si no es en una dimensión colectiva. De ahí que surge un problema: ¿cuál es la relación que existe entre los derechos humanos en su disfrute individual y los llamados disfrutes o los llamados derechos colectivos? En particular, los derechos de los pueblos indígenas han sido catalogados como derechos de tercera generación, derechos de colectividad, y el Plan Nacional de Acción, el primero, el que venció en el 2008, nos apuntaba que era conveniente, era necesario evadir, superar, cambiar la lógica individualista propia de la visión occidental de los derechos humanos por una visión que tuviera en cuenta precisamente el reservorio ético que constituyen las comunidades originarias. En quinto lugar,
Los derechos económicos, sociales y culturales constituyen, pudiéramos decir, el escenario en el cual en la práctica se decide si los derechos humanos se disfrutan o no se disfrutan. A partir de ahí, creo que un análisis de la constitución política del Estado desde la óptica del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales es conveniente a los efectos de la comprensión de los derechos de los pueblos indígenas. Y por último, este último supuesto que estoy planteando, existe hoy una crítica muy fuerte a la concepción de los derechos individuales. Esa concepción de los derechos individuales como básica, fundamental para garantizar el disfrute de los derechos humanos, está hoy siendo fuertemente rebatida, teniendo en cuenta que esa visión originariamente ha traído como consecuencia un fortalecimiento del individualismo, y no es lo mismo el disfrute individual que el individualismo como característica de la moral personal. La ética que se mantiene en ese reservorio que llamamos pueblos indígenas, que casi durante 500 años ha mantenido su cultura y su ética a pesar de el proceso de invisibilización a que fue sometido no solamente durante la colonia, sino también durante la República, no puede llevarnos a la idea de que la visión occidental de los derechos humanos es completamente equivocada y que debemos sustituirla por la visión de una ética de los pueblos indígenas y prácticamente echar abajo todo aquello que el occidente nos ha propuesto desde que por allá, por 1640, comenzaron los primeros atisbos de la doctrina de los derechos humanos. Estas son las ideas rectoras de estas conversaciones, de estas charlas que vamos a tener durante la noche de hoy y la mañana de mañana. ¿Cómo vamos a desarrollar el proceso? Bueno, hoy yo les voy a presentar algunas ideas y, por supuesto, siempre que se presentan ideas existe la posibilidad de debatirlas. Como nos estamos con muchos de ustedes conociendo hoy, pues es posible que algunas de las ideas que yo he seleccionado para presentarlas puedan en algún caso no ser de todo el interés, en otro caso ser de mucho interés, y precisamente no es una conferencia cerrada, la he denominado una charla a partir de la cual ustedes pueden, por supuesto, presentar vuestras inquietudes. Ustedes pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes atendiendo a vuestros intereses. A mí nunca me han preocupado las preguntas. Casi siempre lo que me han preocupado son mis respuestas, pero las preguntas generalmente no me preocupan. Lo único que es si la pregunta versa sobre un tema, que es este aparatico, que es muy bueno, porque nos permite visualizar una información, pero también nos constriñe un poco la flexibilidad de las exposiciones, solo que sí en el aparatico ya está la respuesta un poquitico. Después pues me reservaré un poco y daré la respuesta un poco después cuando aparezca en la lámina. Yo les voy a presentar tres grupos de ideas, tres presentaciones, y vamos a hacer dos trabajitos prácticos. Hoy, repito, si quieren se pueden sentar por aquí adelante también, no hace falta que siempre se sienten atrás, porque aunque yo hablo alto, pero si están cerca puedo hablar más bajito. Aquí miren, hay tres asientos, estos son asientos cómodos. Siéntense por ahí tranquilo, no se preocupen. Yo les he preparado una selección. Ustedes saben que recientemente Bolivia se presentó al examen periódico universal
y el mecanismo de presentación al examen periódico universal es que el Estado presenta un informe, pero al mismo tiempo la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país presenta su informe complementario. Casi siempre esa solicitud de alternancia se produce. En el ECOSOC, por ejemplo, es parecido, no es el Alto Comisionado el que presenta el informe alternativo, sino es la sociedad civil del país que se presenta al informe periódico en el ECOSOC, es decir, en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, pero en este caso vamos a aprovechar y vamos a tomar el último informe, el último examen que se le hizo a Bolivia, y les he seleccionado el fragmento referido a los pueblos indígenas en el informe del Estado boliviano y el fragmento referido a los pueblos indígenas en el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia. Y vamos a hacer un tallercito mañana, después de la primera presentación, a los efectos de valorar cuál es, según ustedes, el resultado más cercano a la realidad en la comparación de estos dos informes. Después le presentaré otro grupo de ideas relacionados precisamente a las diferentes tensiones o contradicciones que aparecen en la doctrina, y les propondré la lectura también por un tallercito de fragmentos del Plan Nacional de Acción, no el actual, porque el actual está totalmente operativizado, no tiene ya ningún aspecto propiamente de reflexión de carácter ético, filosófico, ni siquiera jurídico, sino son tareas que se plantean, cosa que no está mal, pero que no nos da mucho campo para el análisis acá. Entonces, les presentaré una hojita donde están esas reflexiones relacionadas con esta tensión a la que yo hacía referencia entre la universalidad de los derechos humanos y su aplicación en realidades culturales concretas y casi siempre diferentes a las que fueron previstas en la doctrina originalmente. Bien, este es el plan. Hoy comenzamos un poquitico tarde. Entre mis pocas virtudes está la de ser puntual, por lo tanto mañana se me ha pedido que empecemos no a las 8:30, sino a las 9, por lo tanto a las 9 en punto, con quienes estén, comenzamos, porque creo que debemos ser respetuosos con los puntuales y no esperar al último que llegue. En la misma medida en que soy puntual al empezar, lo soy al salir. Por lo tanto, si alguien tiene previsto que alguna actividad para mañana, puede estar seguro y segura que a las 12:30 estaremos terminando. Creo que es un grupo de participantes que viene de provincias y esa es la razón por la que debemos comenzar un poco más tarde. ¿Dudas sobre todo lo que se ha planteado? ¿De acuerdo? Bien, entonces en la medida en que vayan apareciendo las dudas, pues ustedes pueden irlas planteando. Lo que sí les pido, por supuesto, que estemos dentro de nuestro objeto de reflexión. Bueno, les decía que la primera tensión que pudiéramos decir aparece dentro de la doctrina de los derechos humanos en su aplicación concreta a los derechos de los pueblos indígenas es la relación entre derechos individuales y derechos colectivos. Como les decía en la introducción, y esto es solo para ir entrando en materia, los derechos humanos son un producto cultural. Surgieron en una cultura, surgieron en una formación económico-social, la capitalista, surgieron al interior de una filosofía, la filosofía liberal, que tomó fuerza desde el siglo XVI y ya mucho más en el siglo XVII, y surgieron como una forma de defensa
de los intereses de la clase social que emergía en ese momento. Los derechos humanos fueron un momento revolucionario en la historia de la humanidad. Surgieron frente al espíritu nivelador de la sociedad precedente, surgieron frente al dominio de la teología, fundamentalmente de la Iglesia Católica, aunque no únicamente de la Iglesia Católica. Ya en 1519 se había producido el primer cisma, cuando Martín Lutero clava sus 110 reclamaciones en la puerta de su iglesia en Württemberg, y evidentemente es la burguesía, a la clase a la cual le debemos la aparición de la doctrina de los derechos humanos, que 400 años después esta clase, esta formación económico-social y esta cultura se hayan convertido en la principal violadora de los derechos humanos, no nos quita que a ella debemos su surgimiento. Y al interior de la filosofía liberal se engendra precisamente esa visión ética específica que privilegia al individuo sobre la colectividad. Esto en su momento fue revolucionario. El individuo había sido aplastado por los representantes de Dios, y por lo tanto el resurgir del individuo es un momento evidentemente de surgimiento de una filosofía revolucionaria que tiene en su expresión artística en Leonardo da Vinci y en El hombre de Vitruvio, es decir, esa figura de un hombre que aparece como girando, que prácticamente es el símbolo del Renacimiento y también el símbolo de la visión humanista que surge con el Renacimiento, son los pilares desde los cuales pueden surgir los derechos humanos. Les adelantaba que existe un conjunto de problemas filosóficos en los derechos humanos que vamos a tratar de tomar partido por ellos, por supuesto en su concreción en el tema que nos corresponde. La tensión entre el carácter universal o pretendidamente universal y la visión o aplicación particular de los derechos humanos. La necesidad de integrar esa visión occidental que nos propone el disfrute de derechos que son de suyos individuales, con una visión que imbrique esos derechos individuales sin oponerse a los derechos colectivos o sin oponerse a la sociedad. El Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, repito, la parte filosófica la aportó el plan del 2008. Se cita este fragmento: una construcción que imbrique una visión intercultural, una visión desde los pueblos indígenas, pero que no rechace, que no abandone los logros que se han generado en los 400 años de existencia de la doctrina de los derechos humanos. En el fondo, lo que se nos propone acá es una idea a desarrollar. La visión individualista de los derechos humanos puede dar al traste y de hecho obstaculiza el disfrute de los derechos humanos de los otros. En esta visión es conocido que los derechos civiles y políticos son básicamente derechos individuales. Es decir, no
el derecho a que no te torturen, aunque se puede torturar a mucha gente al mismo tiempo, el derecho a un debido proceso, son derechos fundamentalmente individuales. Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos de disfrute individual. El disfrute siempre es individual, pero su aseguramiento solo puede realizarse en condiciones de sociedad, en condiciones de grupos sociales, en condiciones de sujetos colectivos. Y los derechos colectivos o de tercera generación son prácticamente impensables en su dimensión estrechamente individual. No solamente los derechos de las poblaciones menos favorecidas, como son los derechos de los pueblos indígenas, sino, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano es prácticamente imposible si no se garantiza para todos. Excepto que hagamos como los japoneses, que en Tokio venden mascarillas para que usted vaya respirando, dada la polución que existe en la ciudad. En América Latina los derechos humanos se incluyeron en las constituciones de mediados del siglo XIX. Fue probablemente la región que con más liberalidad logró la inclusión de los derechos humanos, por supuesto en su visión clásica occidental. No solamente en Bolivia, prácticamente en ningún lugar de América Latina, las poblaciones menos favorecidas, para utilizar esa nomenclatura, esa terminología blanda de los organismos internacionales, refiriéndose a los africanos o los de descendencia africana, refiriéndose a los indígenas, refiriéndose a las mujeres, prácticamente no tenían mucho lugar en las constituciones. No obstante, las constituciones latinoamericanas del siglo XIX fueron constituciones consideradas muy progresistas. Pero al paralelo es donde también se produce un mayor abismo, un mayor hiato, una mayor diferencia entre la realidad y el derecho. No por algo Bolívar ya sentenció que en América Latina los tratados son papeles y las constituciones son libros, señalando evidentemente que no existía dentro del constitucionalismo latinoamericano una verdadera vocación de llevar a la realidad esas definiciones. Infortunadamente, parece que todavía hay cierto aire de considerar las constituciones libros y no verdaderamente documentos que sirvan para el desarrollo de nuestros derechos. Permítanme, por ser, creo, importante, considerar la influencia que han tenido los Estados Unidos en la visión de los derechos humanos. Para los norteamericanos, para los estadounidenses, la doctrina de los derechos humanos se reduce a los derechos civiles y políticos. Cuando surge la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, 4 países se niegan a firmarlo. Son 4 países de habla inglesa con población mayoritariamente blanca. Fueron Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Los 4 ya se adhirieron a la declaración. El último fue precisamente Estados Unidos en noviembre o diciembre, creo que fue noviembre del 2010. No sé por qué no se adhirieron desde el principio, porque los pocos indígenas que a ellos le quedan, los pocos que se salvaron de las matanzas de la caballería, están en reservorios, están en comunidades, están en territorios federales y no representan prácticamente ningún porciento importante de la población. Además, ya los han corrompido completamente. Como están en territorios federales, los indios son los que manejan los casinos. Si usted va, por ejemplo, a la ciudad, una ciudad norteamericana en el estado de la Florida, ahora no me estoy recordando el nombre, pero no es ni Miami ni Orlando, y usted cruza una calle y está en territorio federal. Es decir, esta acera es territorio
estatal y la otra acera es territorio federal. Y ahí están los casinos de los indios, de los Mitsunuki, que son palos blancos de los grandes capitalistas del Estado. Es decir, yo realmente no sé por qué ellos no se adhirieron desde el primer momento, porque no tenían prácticamente ninguna influencia. Pero volvamos al tema. Para los Estados Unidos se absolutizan los derechos individuales. Esa absolutización de los derechos individuales se convierte comúnmente en un obstáculo y comúnmente en la destrucción de los derechos del otro. Tenemos en este país un ejemplo claro de que cuando los derechos individuales no se imbrican dentro de los derechos colectivos, dentro de una sociedad, se puede producir precisamente una descomposición del tejido social. Creo que ustedes, que seguramente leen atentamente la prensa, encuentran en la prensa que de vez en cuando algún joven enajenado ingresa a una escuela, mata a los que pueda, casi siempre a un maestro también, por desgracia, y después o se suicida o la policía lo mata. Y esto es sencillamente porque entre los derechos individuales que tiene el pueblo norteamericano está desde 1791 la segunda enmienda que le permite a cada ciudadano norteamericano poseer un arma de fuego. La diferencia es que si ustedes recuerdan las películas de la guerra norteamericana de independencia, esa del patriota que la pasa mucho por el cable, ¿no?, de Mel Gibson, ustedes recordarán que después que la gente disparaba, lo mejor era utilizar el fusil como bate, ¿no?, como garrote, porque ya no daba tiempo a volverlo a cargar. Pero ahora usted puede meter 350 disparos en 5 minutos, como este último que acabó en diciembre con una escuela en Connecticut, y matar a 26 niños, a 20 niños y 6 mayores en 5 minutos. Pero todavía defienden el derecho de cada norteamericano a portar un arma. Ojalá que nunca se nos ocurra igualar la versión norteamericana de los derechos humanos, porque perderíamos de vista un elemento importantísimo, y es que son derechos de los individuos en sociedad, no son derechos de los individuos aislados de la sociedad. Y por lo tanto, hacer derechos de los individuos en sociedad, el disfrute de los derechos se relaciona obligatoriamente con los derechos de los otros. Nosotros podemos, aquí hay 2 asientos. Si bien la doctrina establece una claridad conceptual muy definida entre el sujeto titular o activo y el sujeto pasivo, y el sujeto pasivo es siempre el Estado, y por lo tanto el sujeto titular o activo somos los ciudadanos que disfrutamos esos derechos o que no los disfrutamos, sin duda que la acción de la ciudadanía se puede convertir en un obstáculo o se puede convertir en un impedimento para que se ejerzan los derechos por las demás personas. Digamos, en Bolivia tenemos un caso muy claro con los bloqueos. Es tan confuso ese problema que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando los piqueteros en Argentina rehusó pronunciarse sobre el tema, porque todavía no sabemos si el derecho en cuestión que se debe reservar es el derecho a la expresión o el derecho a la circulación, pero muchos opinamos que interrumpir la libre circulación del otro es un obstáculo al disfrute de un derecho. Por supuesto, aquí las personas no están violando el derecho humano de nadie en términos claros. Si ustedes, que seguramente una buena parte de ustedes son abogados, no se les ocurrirá presentar una petición
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciéndole que fulanito de tal violó el derecho humano a la circulación del grupo tal, porque la única pregunta que le va a hacer la comisión es en qué universidad usted estudió derechos humanos. No le va a hacer ninguna otra pregunta, porque el único violador de derechos humanos es el Estado. Lo que pasa es que el Estado lo puede violar por acción o por omisión, impidiendo o exactamente impidiendo que otra persona obstaculice el disfrute de mi derecho. Pero lo importante aquí es destacar que nuestras acciones individuales pueden ser, y de hecho son, obstáculos, barreras al disfrute de los derechos humanos. Los derechos se basan en la alteridad, se basan en la reciprocidad. ¿Qué digo con esto? Todos nosotros somos sujetos de derecho. Esto parte de una categoría ética, la categoría ética dignidad. La dignidad es una categoría ontoaxiológica, es decir, los derechos humanos establecen que cada ser humano es digno por el solo hecho de serlo, y a partir de ahí nuestra dignidad ontológicamente considerada es nuestra capacidad humana de reconocer el valor de la persona. Nadie nos tiene que otorgar nuestra dignidad. Nuestra dignidad existe en la misma medida en que somos personas. Pero existe también nuestra dignidad axiológica o axioética, es decir, en qué medida los derechos humanos están pensados para, con su realización, garantizar condiciones humanas de vida, condiciones de vida en las cuales los seres humanos seamos capaces de realizar, de satisfacer nuestras necesidades básicas y razonables, y por eso es que denomino a los derechos humanos como un proyecto de dignificación, entre las muchas y variadas definiciones que ustedes se van a encontrar, ya que tanto en filosofía como en ciencias sociales la exactitud categorial es todavía un problemita epistemológico que confrontamos, ya que los diferentes autores se proponen, realizan, proponen definiciones sin tener muchas veces en cuenta las definiciones propuestas por otros autores. Partamos entonces de esta primera idea de alteridad y reciprocidad. Los derechos son de todos y de cada uno. Todos los derechos que están en el sistema, en la Declaración Universal, en la Convención Americana o Pacto de San José, en el Protocolo Adicional o Pacto de San Salvador, en los diferentes documentos para las poblaciones vulnerables en situación de riesgo o en situaciones especiales, son derechos que abarcan a todos y cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, los individuos tenemos obligaciones. Si bien la doctrina no ha apuntado suficientemente a establecernos obligaciones, si vamos a ver la Declaración Americana de Bogotá en el 48 y la Declaración Universal de Naciones Unidas en diciembre del 48, hay un solo artículo que nos establece deberes, que nos establece obligaciones, y prácticamente el resto de los documentos no nos establecen obligaciones. Es por la idea de que para eso está el Estado, es decir, el Estado es el que nos establece nuestras obligaciones. Pero no podemos olvidar de que todo derecho implica también una obligación. En este caso es la obligación de no afectar, de no alterar, de no obstaculizar el disfrute de los derechos de los otros. Es decir, ninguna declaración de derechos, incluyendo la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo las dos leyes que Bolivia dictó, la ley que se dictó
en el año 2007 y la que se dicta modificándola en el año 2008, en la del 2007 había un error. Se planteaba que la declaración había sido aprobada en la 61 sesión de Naciones Unidas, cuando realmente había sido en la 62, y en el 2008 es necesario dictar una nueva ley que modifique la ley anterior, precisamente por ese ligero error, pero que en términos de derecho tiene, como seguramente muchos de ustedes conocen, importancia, ya que en derecho una coma, una letra que no esté bien puesta puede generar ciertas dificultades. Pero independientemente de esa declaración, independientemente de ese ¿y por qué dice abajo la batería si eso está conectado a los dos ahí? La técnica con la misma luz que alumbra a veces ciega, ¿no? Pero esperemos que nos acompañe. Bien, les decía entonces que independientemente de que la doctrina en términos generales no es muy explícita en las obligaciones, se infiere que nuestras obligaciones exigidas por el Estado es precisamente la de no alterar el disfrute por otros de los derechos humanos. Es decir, no podemos actuar de manera que se obstaculice el disfrute del derecho de los otros. La libertad, esa vieja diosa de la filosofía, tampoco es un valor, tampoco es un derecho ilimitado. La libertad de uno termina cuando comienza la libertad del otro. En esa misma medida, los derechos de uno concluyen cuando comienzan los derechos de otro, y por lo tanto estamos obligados a abstenernos de garantizar o de actuar de manera tal que se obstaculiza el derecho del otro. Y eso es debido a que si los derechos humanos están basados, entre otros, en tres valores fundamentales: el valor dignidad, el valor solidaridad y el valor autonomía, mis derechos valen tanto como los derechos de los otros. Y si en el ejercicio de la exigencia de mi derecho está implícito una lesión al derecho del otro, es lícito que el Estado limite la exigencia, las acciones por las cuales estoy pidiendo o exigiendo mi derecho, siempre que este derecho esté lesionando el derecho de los demás. Y por supuesto, los derechos solo valen si se realizan. La Constitución, las normas, las declaraciones constituyen sin duda un criterio referativo, constituyen un paraguas, constituyen un deber ser, constituyen un horizonte, un deseo, pero estos derechos no valen nada si no se realizan. Y el último elemento en esta presentación es que los derechos deben ser razonablemente ejercidos. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente en nuestra sociedad
acostumbramos, y es una práctica, sin duda, una práctica razonable, a exigir nuestros derechos. Pero cuando exigimos nuestros derechos sin tener en cuenta que el disfrute de nuestros derechos puede estar obstaculizando el derecho de los demás, es entonces cuando el Estado, que debe ser garante de los derechos de todos, está en la obligación de cumplir su función de equilibrio. Digamos, por ejemplo, hace muchos años los universitarios marchábamos frecuentemente exigiendo más presupuesto. Eso no se ha perdido, es decir, esa costumbre no se ha perdido. El último conflicto, bueno, el último quiero decir porque apareció el martes, ¿no? Que no porque sea el último, ojalá fuera el último. Les digo yo el último cronológicamente porque apareció el martes. Ya, por supuesto, los muchachos de la FUL están pidiendo a la universidad que pida más presupuesto. Eso es razonable cuando defendemos el derecho de nosotros. Pero ¿en qué medida el Estado boliviano puede estar en disposición de garantizar más presupuesto para las universidades y no garantizar más presupuesto para la enseñanza general o garantizar más presupuesto para otras actividades como puede ser la salud? ¿En qué medida las acciones afirmativas que puedan ser política pública con relación al disfrute de poblaciones que han sido marginadas durante siglos, como son las poblaciones indígenas, puede ser razonable que para que esas poblaciones disfruten de sus derechos se vean afectadas otras poblaciones? Por lo tanto, la doctrina nos establece también no solamente una relación individuo-Estado, no solamente una relación sujeto-colectivo-Estado, no solamente una relación individuo-sociedad, nos establece también una relación individuo-sociedad-especie. Es decir, no podemos atentar, no podemos ejercer un derecho de manera irracional porque razonablemente eso va a afectar a los demás. Digamos, por ejemplo, en ninguna convención sobre educación tangencial con los derechos humanos se dice que yo tengo el derecho a que el Estado me garantice una escuela de idioma cantonés, porque ahora me surgió el deseo de estudiar chino en su variante cantonesa y entonces yo voy a ir a una manifestación para que el Estado me garantice el estudio del idioma cantonés. Resumen, para que nuestros derechos verdaderamente sean satisfechos, debemos intentar que esos derechos se ejerzan de manera razonable. Hasta aquí. ¿Nada? Variante A o variante B. Variante A que ya lo sabían todos, variante B que no he logrado transmitir nada. ¿En qué variante estamos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien. Bueno, continuemos entonces. El tema de los derechos humanos nos lleva precisamente a una nueva tensión, y es los derechos de aquellos que alteran, obstaculizan, impiden el disfrute de los derechos de los otros. En el plano propiamente jurídico, el garantizar los derechos de muchas personas puede entrar en contradicción si se pierde de vista la dimensión colectiva, si se pierde de vista que el objetivo último de la doctrina de los derechos humanos es que todos ejerzamos y disfrutamos nuestros derechos de manera absolutamente razonable. El ejercicio de un derecho, de cualquiera de estos, incluyendo los derechos
de las poblaciones, repito, en situación de riesgo, de las poblaciones vulnerables, no puede quedar al margen de estas consideraciones. Quiero decir, no es posible que cuando se exija el disfrute de un derecho se pierda de vista la dimensión social. No es posible que el Estado, cuando vaya a garantizar ciertos derechos, pierda de vista la dimensión social. Si privilegiamos derechos individuales o derechos de sujetos colectivos dentro del universo social, se puede provocar que el derecho pierda uno de sus componentes esenciales, que es la justicia. Si ustedes recuerdan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo establece que los derechos humanos existen para, con la justicia social, impedir que los seres humanos nos veamos compelidos al recurso último de la violencia. Este fragmento tiene muchas lecturas. La primera lectura es que uno de los objetivos de la doctrina es precisamente el de lograr la justicia social. Es por eso que después de los grandes documentos se inició un proceso de codificación para las poblaciones que entre la terminología doctrinaria se denominan poblaciones vulnerables, poblaciones en situación de riesgo, y es por eso que se lograron declaraciones y pactos que impedían la discriminación, que impedían la tortura, que garantizaban los derechos humanos de las mujeres, que garantizaban los derechos humanos de los niños, que atendían a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que atendían a los derechos humanos de las personas con problemas mentales, que atendían a los derechos humanos de las personas con capacidades diferentes, y por fin, después de 22 años de tratamiento del tema, se adoptó en el 2007 la Declaración Universal que nos convoca en estas charlas, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. La primera lectura, por lo tanto, es que los derechos humanos aparecen para garantizar con la justicia social la dignidad de todos y cada uno de nosotros. La segunda lectura es que la violencia aparece como una alternativa válida, aunque no deseable. Es decir, impedir con la justicia social que los hombres o seres humanos nos veamos compelidos al recurso último de la violencia. La violencia implica un desconocimiento o por lo menos una frustración ante todos los restantes mecanismos jurídicos, éticos y de conciliación. Está aceptado en la doctrina, pero como último recurso, como un recurso al cual los seres humanos debemos sin duda evitar referirnos. El atentado contra los derechos llevaría a que precisamente las grandes funciones, las grandes finalidades de la doctrina del de los derechos humanos, seguridad, paz, justicia, igualdad, libertad, se vean truncas. Todo este mensaje tiene un sentido subliminal que quiero hacer declarativo. El que nos reunamos para conocer y defender los derechos de poblaciones menos favorecidas, los derechos de los pueblos indígenas, no nos puede llevar a perder de vista el organismo social en su conjunto. No podemos, aunque sea justo dedicarse a ello, precisamente por la falta de atención que estas poblaciones han tenido durante muchos años, pero sería cometer un
un gran error el invisibilizar a los que hasta ahora nos invisibilizaron. Dicho de otra manera, en perder de vista que todo avance en la doctrina de los derechos humanos no puede hacerse de manera absolutamente sectorial, sino que tiene que hacerse siempre teniendo en cuenta el organismo social en su conjunto. En la doctrina de los derechos humanos se privilegia generalmente el derecho. ¿Cuántos de ustedes son abogados? ¿Pueden levantar la mano para conocerlos? La mayoría, como era de suponer. Bien. Generalmente cometemos un error. Pensamos que el derecho es autorrealizable. Basta que exista una norma para que ya la norma accione sobre la realidad. En términos puramente jurídicos esto es falso. En términos más concretos de derechos humanos, esto es evidentemente más falso todavía. La existencia de una norma no nos garantiza que esa norma se cumpla. La existencia del derecho no nos garantiza que el derecho se cumpla. Si analizamos hoy que el artículo 410 de la Constitución Política del Estado incorpora al bloque de constitucionalidad todos los tratados internacionales que Bolivia ha firmado sobre derechos humanos, y partimos de la idea de que con la existencia de la norma ya tenemos garantizada la realidad, nos estaríamos dando de bruces con que en la realidad todavía no se garantizan la mayor parte de los derechos que están constitucionalizados. Por lo tanto, una visión exclusivamente jurídica de los derechos humanos, una visión exclusivamente jurídica de los derechos de los pueblos indígenas, no nos va a llevar a garantizar, a satisfacer estos derechos. Necesitamos salir de esa visión normativista que todavía es predominante en la sociedad, no solo en la profesión de abogado, sino en la sociedad en su conjunto, que dimana de la filosofía positivista de mediados del siglo XIX, que prácticamente influyó en nuestra visión moderna del mundo para garantizar que el disfrute de los derechos humanos se haga por la vía jurídica, sin duda, pero también por la vía educativa y también por la vía de las políticas públicas. Vamos a esperar 5 minuticos que eso se arregle, porque está pasando algo así como que estamos viendo una película de guerra y la música es las 4 estaciones de Verdi, ¿no? Que nunca juegan, ¿no? Usted no puede ver la batalla de Stalingrado con las 4 estaciones de Verdi, no juegan. Entonces veo que ustedes están mirando más para allá que mirándome a mí. No es que quiera que me miren, ¿no? Pero sí, evidentemente, como los estímulos visuales son mucho más fuertes que los auditivos, vamos entonces a tomarnos un minutico hasta que se arregle el aparato. ¿Están de acuerdo? Mientras tanto van pensando en preguntas. Van pensando a ver si se les va a ocurrir algo.